Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y sobre todo de mucha energía positiva. Hoy, como ya habrán podido ver en el título, vamos a hablar de algo que sinceramente a mí me dejó con el corazón en un puño y que estoy seguro, a muchos de ustedes también les tocó la fibra sensible. Vamos a sumergirnos en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que conquistó a medio mundo con su talento, su química, y sí, también con su historia de amor. Y en particular, vamos a hablar del gesto, el gesto que conmovió a todos. Un gesto que demostró la verdadera esencia de lo que es el amor, el apoyo y la solidaridad en los momentos más difíciles. Prepárense porque esto, como les digo, es una historia que vale la pena contar y escuchar. Antes de empezar a desmenuzar todos los detalles, quiero recordarles algo importante. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son veteranos del canal, pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se enterarán al instante de todas las novedades, de las historias que compartimos, de los chismes, de las noticias y por supuesto, de todo lo que concierne al mundo de las series turcas. Suscríbanse, es gratis y así me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que espero les guste y les entretenga. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Para entender la magnitud de este gesto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo comenzó esta historia que comenzó como un cuento de hadas moderno. Nos remontamos a la serie Love is in the Air, o como la conocemos en español, Sen Kalkam. ¡Ay, qué serie! ¡Qué éxito! ¡Qué química! Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Sus idas y venidas, sus risas, sus lágrimas, su amor, todo nos cautivó y nos hizo soñar. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, visible en cada escena. Y esa conexión, esa chispa, traspasó la pantalla y se trasladó a la vida real. Empezaron a ser vistos juntos, rumores de romance florecieron y, finalmente, se confirmó. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ficción, se convertían en pareja en la vida real. Y el mundo enloqueció. Todos estábamos felices por ellos, celebrando su amor, siguiendo cada uno de sus movimientos en redes sociales, esperando ansiosamente cada nueva foto, cada nueva publicación. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos y aparentemente enamorados. Su relación fue muy pública, como es de esperar cuando eres una pareja de celebridades. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes de amor en redes sociales, asistían a eventos, parecían inseparables. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Eran la imagen de la felicidad, el ejemplo de lo que muchos aspiraban a tener, amor, éxito y fama. Sin embargo, la vida, como sabemos, no siempre es un cuento de hadas. Y la historia de Hande y Kerem, lamentablemente, también tuvo su lado oscuro. Un lado que nos demostró que a veces, las pruebas más duras son las que forjan los lazos más fuertes. En el año 2020, Hande Erçel recibió la noticia más devastadora que cualquier persona podría imaginar: su madre, Aylin, fue diagnosticada con cáncer. Un momento de dolor y angustia que marcó un antes y un después en la vida de Hande y de toda su familia. La actriz, con una valentía admirable, decidió enfrentarse a esta situación con la mayor entereza posible. Y en este momento tan difícil, Kerem Bürsin, su pareja, demostró ser mucho más que un novio. Demostró ser un compañero, un amigo, un apoyo incondicional. Aquí es donde entra en juego el famoso gesto que conmovió a todos. Kerem, al conocer la noticia, no dudó ni un segundo en estar al lado de Hande. Se convirtió en su roca, en su mayor soporte. La acompañó a cada consulta médica, la consoló en los momentos de tristeza, la animó a seguir luchando. Canceló compromisos laborales, reacomodó su agenda y priorizó por encima de todo, el bienestar de Hande y el apoyo a su familia. Este gesto aparentemente pequeño significó muchísimo. Significó que Kerem no solo amaba a Hande, sino que también se preocupaba por su bienestar, por su felicidad, por su familia. Demostró que su amor iba más allá de la superficialidad, que era un amor profundo, real, basado en el respeto y en la empatía.
Kerem se convirtió en el hombro en el que Ande podía llorar, en la mano que la sostenía en los momentos de debilidad. La apoyó incondicionalmente durante todo el proceso de la enfermedad de su madre, compartiendo la carga emocional y ayudándola a afrontar la situación con la mayor fortaleza posible. Fue en este periodo cuando Kerem, con su nobleza y su afecto, demostró ser mucho más que un novio de ensueño. Fue un compañero de vida, un amigo, un apoyo. Le ayudó a sobrellevar el dolor, a encontrar la fuerza para seguir adelante. Y juntos pasaron por momentos muy duros, momentos de mucha tristeza y angustia. Pero también juntos encontraron la manera de seguir adelante, de afrontar la adversidad y de salir fortalecidos de esa experiencia. Lamentablemente en enero de 2021, Aylin, la madre de Ande, falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Un golpe devastador para toda la familia. En este momento de inmenso dolor, Kerem, una vez más, demostró su calidad humana. Estuvo al lado de Ande en todo momento consolándola, apoyándola y demostrando su amor incondicional. Fue un apoyo fundamental en ese momento tan difícil, ayudándola a sobrellevar el duelo y a encontrar la fuerza para seguir adelante. La actitud de Kerem, su constante apoyo y su incondicionalidad, fue un gesto que no pasó desapercibido para nadie. La prensa, las redes sociales y sobre todo, los fans, quedaron impresionados por la nobleza y la valentía de Kerem. Se convirtió en un ejemplo a seguir, en un símbolo de amor verdadero y de apoyo incondicional. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias, se hicieron eco de esta historia. Publicaron artículos, entrevistas, fotos, y la imagen de Kerem, acompañando y consolando a Ande, recorrió el mundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y admiración hacia Kerem, quien demostró ser un hombre excepcional. Los fanáticos de la serie Love is in the Air se unieron en una muestra de solidaridad, enviando mensajes de apoyo a Ande y expresando su admiración por Kerem. Este gesto, este incondicional apoyo, demostró la verdadera esencia del amor y de la solidaridad. Demostró que el amor no es solo romance y felicidad, sino también apoyo, comprensión y compañía en los momentos más difíciles. Kerem, con su actitud, demostró que el amor de verdad es incondicional, que está presente en las buenas y en las malas, y que está dispuesto a darlo todo por la persona amada. Y es que en medio de tanto glamour y de tanto éxito, es fácil olvidar la importancia de los valores fundamentales. Kerem, con su gesto, nos recordó la importancia de la familia, de la amistad, del apoyo incondicional y del amor verdadero. Nos demostró que en los momentos de mayor vulnerabilidad, es cuando más necesitamos el apoyo de las personas que amamos. Y es que este gesto, más allá de ser un simple acto de cariño, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la fuerza del amor, de la importancia de la familia y de la solidaridad. Un símbolo que nos recuerda que en la vida, lo más importante es estar ahí para los demás, en los momentos buenos y en los malos. Después de la muerte de la madre de Ande, la pareja siguió adelante con su relación, demostrando una vez más la solidez de su amor. Pero desafortunadamente, como suele pasar en el mundo del espectáculo, su historia de amor llegó a su fin en el año 2022. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos permanecieron, demostrando que su relación, aunque terminada, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus seguidores. Y aunque ahora no estén juntos como pareja, el gesto de Kerem, su incondicional apoyo a Ande en los momentos más difíciles, sigue siendo recordado y valorado por todos. Es un ejemplo de lo que significa amar de verdad, de lo que significa estar ahí para la persona que amas, sin importar las circunstancias. Hoy en día Hande Erçel continúa su exitosa carrera como actriz, y Kerem Bürsin también sigue cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Ambos han demostrado ser grandes profesionales y personas excepcionales. Y aunque sus caminos se separaron, el gesto de Kerem hacia Hande, ese gesto que conmovió a todos, quedará para siempre en la memoria colectiva. Este gesto nos enseña una lección valiosa: el amor verdadero no es solo una declaración de sentimientos, sino también una demostración de apoyo, comprensión y compañía en los momentos más difíciles. Y Kerem Bürsin, con su actitud, demostró ser un verdadero hombre, un hombre que supo estar a la altura de las circunstancias, un hombre que demostró su amor de la manera más noble y desinteresada posible. Así que amigos, espero que esta historia les haya conmovido tanto como a mí. Es un recordatorio de que en la vida, lo más importante son los sentimientos, el amor y el apoyo que nos brindamos mutuamente. Y es que a veces un simple gesto, un simple acto de cariño puede cambiarlo todo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos hablado de la historia de Anne de Herzel y Kerem Bürsin, de su amor, de su éxito, y sobre todo, del gesto que conmovió a todos, el apoyo incondicional de Kerem a Anne en los momentos más difíciles. Hemos recordado que en la vida lo más importante es el amor, la familia, la amistad y sobre todo, la capacidad de estar ahí para los demás. Si les gustó este vídeo, por favor, no se olviden de dejarme un like. Un like me ayuda muchísimo a saber que les gusta el contenido que hago y a seguir creando más vídeos como este. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también conozcan esta increíble historia y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por último, pero no menos importante, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Conocían la historia de Kerem y Anne? ¿Qué es lo que más les conmovió de este gesto? Me encanta leerlos y saber su opinión. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar y por compartir conmigo esta historia. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.